Finalizada la década de los años 60, Chiquinquirá se recuperaba de un terremoto que azotó gran parte del centro del país. La cúpula de la Basílica de Chiquinquirá y muchas edificaciones se habían derrumbado. La gente todavía no olvidaba la tragedia del pan envenenado, una maldición que les costó la vida a más de 74 personas. La imprudencia de un conductor que transportaba un veneno junto con los bultos de harina para hacer el pan en Chiquinquirá fue la causa de la tragedia. En la vereda del Molino del municipio de Saboyá, en una casa hecha en adobe y teja de barro, con una cocina ubicada a más de 4 metros de distancia de la habitación principal, una señora en embarazo era atendida por Isabel, la partera de la vereda, quien había recibido a más de 400 niños de la región. Para María del Carmen García Peña, este era ya un séptimo parto. Cuando notaba que la hora se acercaba, alistaba la tina, la misma de color azul cielo que le sirvió para los anteriores partos, algunas velas y agua, no sin antes advertirle a Chabela el compromiso. Un 10 de septiembre del año 1969, a las 2 de la madrugada, fue el momento de salir de ese peso, carga que iba creciendo a lo largo de 9 meses. Señala que los dolores fueron más intensos que los anteriores. Cecilia Forero, la hija mayor de María del Carmen, esta vez colaboró con el parto, sostenía la vela. Lo único que se escuchó fue un grito. Al rato, Chabela, con una voz alta, dijo: «¡Es hombre!». Los días pasaron en esta vereda ubicada a 5 kilómetros de Chiquinquirá. Llegó el momento del bautizo. Debía ponerle un nombre a ese muchachito. María del Carmen no salía de la nostalgia de aquella noche de agosto de 1967, cuando en una discusión con 2 policías que jugaban naipe en un negocio al frente de la casa de Edelmira, la madre de María del Carmen, perdiera la vida Luis Tirso, hermano de Cameíta, como la solían llamar los vecinos, y ante los gritos de desespero, sale de la casa Manuel García Chacón, padre de Luis Tirso García, quien al entrar al local es recibido con un disparo mortal. No valieron los esfuerzos médicos en el hospital de Chiquinquirá para salvarle la vida. Deciden trasladarlo a Bogotá, donde antes de llegar a la capital deja de existir. Por eso Carmen García tenía en mente el nombre que le podía poner al hijo recién nacido: Luis Tirso Forero García. Y así fue. Ese era el nombre ideal en memoria del hermano de 22 años que había muerto de forma trágica. Fueron 6 años viviendo al lado de los mismos hermanos Forero García en la vereda. Solo alcancé a estudiar un año de primaria en ese lugar. No olvido el nombre de la escuela, era muy conocido: El Pino Saboyá. José Napoleón Forero trabajaba en Bogotá en la extinta Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Era guardavías. Así llamaban a quienes bajaban las barreras para que el tren pasara. No había transcurrido unos meses cuando mi padre tomó la decisión de emigrar con su esposa y sus hijos para Bogotá. Ya era el año 1978, un año difícil. La situación compleja: una familia de 10 hijos, nacidos en un sector rural, debían adaptarse a una gran urbe. Pasar de los oficios del cuidado de animales y ordeño a buscar fuentes de ingresos para ayudar a la familia. Someterse al caos vehicular de la capital. Vivir con los únicos ingresos que ganaba José Napoleón, el padre de esta numerosa familia. Era complicado, y más cuando quien llevaba las riendas de la familia se la pasaba consumiendo licor en las tiendas del barrio La Resurrección. Inicio mis estudios de periodismo en Impau, jornada nocturna. Para el año 1993 frecuentaba la casa de un familiar. Ahí me acerqué mucho a Mayerly Alexandra, quien hoy es asesora de trámites y servicios de la Dirección al Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
madre además de mis 2 hijas, Natalie Indira Forero, hoy de 19 años, estudiante de 8º semestre de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, actual asesora de la Dirección de Planeación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Mayerly Lorena Forero García, quien cursa grado 7º en el Colegio Agustiniano Norte, de 11 años de edad. El día 7 de febrero del año 2003, 6 años antes de la muerte repentina de mi madre María del Carmen García, José Napoleón Forero es asesinado en la vereda El Molino, la misma vereda que hacía 3 décadas nos había visto nacer. Su segunda esposa fue vinculada como autora intelectual de este homicidio. Como hijo del padre fallecido, inicio con mis propias indagaciones, logrando establecer que su segunda mujer tenía algo que ver en ese hecho. La prensa hizo un extenso reportaje del caso que conmocionó al departamento de Boyacá. Años más adelante se dio el ingreso a la Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y por cosas de la vida llegué a trabajar como investigador criminal, cumpliendo funciones de policía judicial en Chiquinquirá, la región que me vio nacer hace 44 años. Llegué a esta región como servidor del CTI en el año 2005. 2 años después se me traslada a Guateque. Luego se decidió que podía cumplir una mejor labor en Paz de Ariporo, Casanare. Regreso a Boyacá, donde se me encarga como jefe de unidad de policía de Soatá. Y hace 1 año regreso a Chiquinquirá en busca de fortalecer el tema de investigaciones de homicidios del occidente de Boyacá y direccionar indagaciones de delitos cometidos por la fuerza pública. En tiempos de política, para esa época, terminaba el mandato de Alfonso López Michelsen. Los estudiantes y los sindicatos inconformes paralizaron el país. Inmensas movilizaciones populares se daban en Bogotá. El país recordaba la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19, una guerrilla que se solidarizaba con los intereses de la gente más desprotegida. Esta guerrilla estaba en su auge. Muchas incursiones del M-19, tomas a entes públicos favoreciendo a la gente de escasos recursos, se escuchaba en noticias. Para ese año, cursaba mi 2º año primario en la escuela de San Pablo. Recuerdo que debía caminar media hora para llegar. Mi hermana mayor al comienzo me llevaba. Mi familia vivía en el barrio Surrección, ubicado en el sur de Bogotá. La casa donde vivía mi inmensa familia era una casa de 2 pisos, pero como era en una loma, se veía de un solo piso. Estaba cercada por Guauda. Desde allí observaba cuando la gente pasaba deprisa y cuando la señora llamaba a gritos a los vecinos que pasaban al teléfono. Un solo aparato era el medio de comunicación del barrio. No había pasado 1 año cuando mis padres deciden trasladarse al barrio 20 de Julio. Mi padre había negociado una casa de 2 pisos, tenía habitaciones para todos, aunque a mis hermanas las acomodaron en una sola habitación. En este lugar pasé la mayor parte de mi infancia y adolescencia. Termino mi bachillerato en el Colegio Distrital Tomás Rueda Vargas. En mis años de bachillerato mostré dotes de líder. En la mayoría de los grados siempre era elegido como monitor de curso. Me gradué de bachiller el 3 de diciembre de 1988. El tema político me convencía. Por esta razón me ofrecía colaborar en las elecciones, me ponía la camiseta y llevaba a mis hermanos menores a las sedes políticas a empacar votos y pegar afiches. Hasta que conocí a Diego Pardo Coppel, sabía por los medios que el presidente Belisario Betancur lo había nombrado alcalde mayor de Bogotá y tuvo un percance en un caso denominado La Maleta de Fonseca. A mis 18 años veía los noticieros y percibía la intención del alcalde de no renunciar, notaba la presión a lo que fue sometido por este caso. Días después, renunció al 2º cargo más importante del país y recuerdo que leía El Tiempo y me llamó la atención la frase del presidente Betancur cuando le aceptó la renuncia. Le decía: creo en la comprensión como un gran signo de nobleza del ser humano. Fuiste tú llamado a dirigir los destinos de la capital. En mi ser, me solidaricé con él. Meses después, cuando ya había sido aprobada la elección popular de alcaldes, iba para la casa después de hacer trabajo de clases, la escuché decir: Pardo Coppel estará este domingo en el Salón Comunal del barrio Bello Horizonte. Anoté el día y muy temprano fui al Salón Comunal en compañía de mi hermano menor Jesús a la hora indicada. Transcurrió 1 hora, no llegaba. Al rato, le escuché su discurso con atención.
Al finalizar el evento, me acerqué y me tomé unas fotos con él y mi hermano. Le dije que lo iba a apoyar y fue desde ese día que me apasioné a la labor electoral. Lo apoyé con toda. Le hice una reunión en mi casa con mi familia. Almorzamos. Ese día en el barrio los vecinos se sorprendieron por la presencia del exalcalde de Bogotá, que de ese día no me dejó abandonado. En principio, me ubicó como administrativo del Consejo de Bogotá. Luego me designó en la DIS, empresa que se dedicaba a la recolección de basuras de la ciudad. Lo apoyó en todas sus aspiraciones desde el Consejo hasta su elección al Senado y su aspiración a la Constituyente, varios encuentros, reuniones con mi familia y acompañamiento a las localidades. Recién nacida mi hija mayor, Nata Lindira, decido emprender el proyecto político más arriesgado que se haya conocido, luchar por quienes reclamaban en el silencio una oportunidad, un espacio en la sociedad. Para esa época estaba el alcalde Antanas Mocus. Ese alcalde propuso la famosa ley Zanahoria que buscaba la reducción de homicidios. Con el cierre de los establecimientos públicos a las 10 de la noche, busqué el consenso y la opinión de los dueños de bares y discotecas que estaban inconformes. Esta ley los estaba dejando en la ruina. Un grupo de empresarios de estos negocios, ubicados sobre la vía del municipio de La Calera, habían estado buscando un líder para que mediara por ellos ante el alcalde Mocus. Mi interés por la política, el gusto por los procesos electorales y el momento próximo a las elecciones locales me movieron a plantearles mi idea de aspirar al Consejo de Bogotá en defensa de este sector. Con tan solo 24 años, la oposición de mi familia y mi esposa, inicio la carrera por un escaño al Consejo de la Ciudad de Bogotá. No había tenido en cuenta la mayoría de negocios que me respaldaban, eran negocios de las comunidades hoy llamadas población diversa. Eran los más interesados en este tema. Muchos tenían contacto con los medios de comunicación. Los medios de comunicación se enteraron de ese tema y difundieron mi aspiración. Participé en muchos encuentros, asistí a entrevistas, lidié con el tema de la ley Zanahoria, me opuse fuertemente a la iniciativa del mandato distrital. Decía que Bogotá debería convertirse en una gran metrópoli, que el desarrollo de la ciudad era más próspera si mantenía el movimiento las 24 horas. Esto repercutía en la generación de nuevos puestos de trabajo. Comparé a Bogotá como Nueva York o Santiago de Chile, en fin, un electorado contento y una familia distante. Finalmente llegó el día de las elecciones. Con el número 411 en el tarjetón obtuve algo de 3.200 votos. A las 9 de la noche figuraba como firme concejal de la ciudad, pero a las 11 de la noche las opciones eran mínimas. Figuraba en la oposición 78. Finalmente no lo llegué, pero hice el ejercicio de aspirar a un cargo de elección popular, incluso con la oposición del Consejo Nacional Electoral. En principio, por no contar con el aval de un partido, no me podía inscribir. En esa época, instauré una acción de tutela donde buscaba el respeto por mi derecho a elegir y ser elegido. Días después, tuve que buscar el aval por el Partido Liberal. Para dar una respuesta más cerca de la realidad de quién es Luis Tirso Forero García, pienso en lo que uno definiría cuando se le pregunta sobre qué es una rosa. Tal vez haríamos una descripción física o daríamos más detalles de la forma de la rosa, sus características. Pero ¿sabe quién a cabalidad nos dice lo que es una rosa? Lo que significa para ella una rosa, el árbol. Él es quien con la absoluta certeza nos dice lo que es una rosa, lo que significa para él una rosa. Con esta pequeña analogía quiero decir más allá de la descripción física de Luis Tirso. Debo mirar más allá en detalle de los sentimientos profundos de mi ser. Soy un hombre liberal que ama la vida de todo ser viviente, que es tolerante, comprensivo. En momentos de ira busca la forma de minimizar los hechos, evitando discutir u ofender a los demás. A veces agacho la cabeza en busca de no agrandar el problema. Amo mi existir, amo a mi familia, a mis 2 hijas. Soy feliz trabajando en esta región. Soy un ser humano que jamás atentaría contra la vida de otro ser. Reconozco que tengo mis defectos. Reconozco que soy un ser que con los años nuestro cuerpo empieza a debilitarse. Entiendo del promedio de vida de un hombre. Espero no crear enemigos en mi existir que puedan trucar el existir. Este es mi tiempo, el tiempo que debo vivir con intensidad. Tengo una rutina de ejercicio 4 días a la semana, y mirándome como ser desnudo, soy un ser humano perfecto. Me identifico con los seres que aman la vida, que tienen sentimientos, que perdonan y que valoran lo simple. Comprendo que para forjar las relaciones sociales duraderas es importante lograr unos buenos lazos de amistad, saludar con los 5 sentidos, mirar a cada persona a los ojos con una sonrisa, ir creciendo día a día, no dejar de evolucionar, ser cada día mejor en cada una de nuestras actividades, hacer las cosas no solo para el hombre, sino para el Creador. Esta es mi vida, esta es mi historia. Soy Luis Tirso Forero García.